Hola, ¿qué tal están? Hablando de Rorty. En este vídeo comentaré algunos fragmentos, algunos textos de este gran filósofo estadounidense que nació en 1931 y murió en 2007. Está influenciado por otros grandes filósofos como Debye, Wittgenstein, Heidegger, William James, Derrida, con su deconstruccionismo y otros. Podemos decir que su filosofía es una filosofía atea. Él reafirmó su ateísmo como pensador y su muerte se debió a un cáncer de páncreas. Las críticas de Rorty a la metafísica tradicional se centran fundamentalmente en cuestionar la filosofía desarrollada precisamente por la metafísica, ya que la metafísica piensa que es la razón soberana, la razón universal o la razón omnipotente, y esto no está de acuerdo con los planteamientos de Rorty. Rorty considera que realmente la filosofía tiene que basarse más en la ciencia, critica la metafísica también, y en su libro del año 1979, La filosofía y el espejo de la naturaleza, realiza estas críticas. Este problema acerca de la metafísica, considerando que no tiene validez científica y que realmente son juegos de palabras que no llevan a ninguna parte, lo tienen incluso quienes quieren escapar de la metafísica, como el caso de Derrida, según el propio Rorty. Y en ese sentido realiza ese tipo de críticas a lo largo de sus obras, etc. El Rorty podemos decir que considera que el fin de toda investigación debería ser, y lo dice así literalmente, con estas palabras que voy a pronunciar que él ha dejado escritas, hacernos más felices, permitiéndonos afrontar con más éxito el entorno físico y la convivencia. Este es el planteamiento rortiano. En cuanto a su filosofía, la podemos calificar de pragmatista o neopragmatismo también. También él está en contra del esencialismo, por lo tanto podemos decir que es un filósofo antiesencialista, antifundamentalista, y está incorporado en el movimiento filosófico del postmodernismo, que insiste en el valor de la ciencia frente a la metafísica, frente a las verdades eternas, etc. A partir de ahora lo que haré será comentar algunos fragmentos del propio Rorty, realizando mis propios comentarios al respecto. Voy a comenzar por los que yo considere más adecuados en relación con esos textos. Voy a comenzar por los últimos que tengo seleccionados, precisamente en vez de por los primeros. En el texto 17, por ejemplo, que tengo aquí, habla de la racionalidad científica y dice que es una construcción cultural y no una especie natural del saber. Y dice así el propio Rorty, o escribe así: en nuestra cultura, ciencia, racionalidad, objetividad y cultura son nociones interrelacionadas. La ciencia es vista como lo que ofrece la verdad dura, objetiva, la verdad como correspondencia con la realidad, la única clase de verdad digna de este nombre. Los humanistas, por ejemplo, los filósofos, los teólogos, los historiadores y los críticos literarios, tienen que preocuparse de si son científicos, de si están legitimados para pensar que sus aportaciones, independientemente del rigor con que hayan sido hechas, son dignas del término verdaderas. Tendemos a identificar búsqueda de verdad objetiva con uso racional y vemos por ello a las ciencias naturales como paradigmas de la racionalidad. Vemos también a la racionalidad como una cuestión de seguir unos procedimientos expuestos de antemano, de ser metódica. De ahí que tendamos a usar metódico, racional, científico y objetivo como sinónimos. En este sentido, también hay que decir que el propio Rorty insiste en que el lenguaje de la filosofía, más allá de tecnicismos y de academicismos, según Rorty, podría asimilarse como un lenguaje literario o un complemento del lenguaje literario. Lo llega a decir en alguno de sus textos. En cualquier caso, las consecuencias de estos planteamientos están claros. Primero, que la ciencia ha surgido de la investigación sobre la realidad, es cierto, pero es una construcción lingüística, es una construcción cultural, y eso él lo tiene muy claro. En ese sentido, por ejemplo, también dice unas palabras, o dedica también una parte de este texto a explicitar el propio Rorty las consecuencias de este modo de pensar, de la racionalidad científica, se entiende, y dice: una consecuencia de este modo de pensar
es que cualquier disciplina académica que quiera tener un lugar en ese marco, pero que sea incapaz de ofrecer las predicciones y la tecnología suministradas por las ciencias naturales, tiene que o bien pretender imitar a la ciencia o bien encontrar algún modo de conseguir estado cognitivo sin necesidad de descubrir hechos. Los practicantes de estas disciplinas tienen que afiliarse a este orden cuasi sacerdotal mediante el uso de términos como ciencias del comportamiento o, de lo contrario, encontrar algo diferente a hecho con lo que relacionarse, que es lo que suele hacer la mayoría de los humanistas. Estos se describen a sí mismos como relacionados con valores en cuanto a algo opuesto a hechos, o como desarrollando e inculcando hábitos de reflexión crítica. Ninguno de estos modos de hablar resulta ser muy satisfactorio. Por supuesto, pero yo creo que aquí Rorty en esta cuestión se equivoca, y lo digo con todo el respeto, ya que fue un gran pensador, pero lo que no se puede pretender es que las ciencias humanas o sociales tengan la misma terminología, la misma jerga, el mismo rigor en todos los sentidos que, por ejemplo, la química o la física, por ejemplo, la física atómica. Lógicamente, cuando hablamos de cuestiones humanas, hay predicciones, puede haberlas hasta cierto punto, porque está la variable de la libertad, y en las ciencias humanas, como la historia, la filosofía, la sociología, la política, etcétera, aunque también intervienen los hechos, también intervienen las valoraciones, las interpretaciones, son ciencias más bien interpretativas. Y en ese sentido, pretender encajar eso en un lenguaje absolutamente científico como el propio de la física, como el propio de la astronomía, de la biología, etcétera, y de otras ciencias naturales, pues yo creo que es un error. Otra cuestión es que se utilicen algunos términos como ciencias del comportamiento, por ejemplo, está el caso de la psicología. En la psicología ahora está, diríamos, clasificada como una ciencia humana o social y a la vez como una ciencia dentro del ámbito de las ciencias médicas. Y no es algo contradictorio, porque es verdad que también hay partes de la psicología que pretenden ser lo más científicas posible o conseguir cientificidad. En ese sentido, la psicología matemática, por ejemplo, la psicología fisiológica, la psicología experimental, están en esa línea y otras partes, la psicometría, están también en esa pretensión de conseguir pues una cientificidad rigurosa y objetiva. La objetivación es algo importante en la psicología, en relación con los tratamientos psicológicos, en relación con la catalogación de las enfermedades, por ejemplo, psicológicas o mentales. Y en ese sentido eso parece correcto, o lo es, pero todo tiene sus límites. Además, también habría que entender lo de estado cognitivo como algo mucho más amplio. Por ejemplo, está la psicología cognitiva, que también tiene su relación con la filosofía. De hecho, existe la denominada filosofía de la mente, también la filosofía de la psicología, porque la filosofía, como se sabe, pues se ocupa de todo en la realidad y en el conocimiento también, por supuesto. Por tanto, a mi juicio, este tipo de reduccionismo que plantea Rorty, con todo el respeto lo digo, pues me parece excesivo, porque hay términos medios en este diálogo entre ciencias duras, vamos a decir, como la matemática, la física, la química, por ejemplo, y ciencias, vamos a decir, no tan duras, como por ejemplo pues la psicología y otras ciencias, ¿no? La sociología, la política, etcétera. Realmente, de todos modos, este planteamiento de Rorty está bien porque pone el dedo en la llaga, pone, diríamos, la atención en los problemas que están afectando ahora, pues precisamente a la filosofía. Y pensando también que, bueno, él murió a principios del siglo XXI, más bien, y esto pues ha avanzado mucho más en relación, por ejemplo, con las neurociencias y otras disciplinas que están en esa línea. En otro texto, Rorty escribe sobre la concepción neopragmatista del conocimiento y de la ciencia como búsqueda de la solidaridad y no de la objetividad. Es un buen planteamiento, es un buen enfoque, a mi juicio, y dice el propio Rorty: dos son los modos principales por los que los seres humanos con capacidad de reflexión tratan, colocando sus vidas en un amplio contexto, de dar sentido a esas vidas. El primero, dice Rorty, consiste en contar la historia de sus contribuciones a una comunidad. Esta comunidad puede ser la comunidad histórica real en la que viven, u otra comunidad real distante en el tiempo o en el espacio, o una comunidad totalmente imaginaria,
acaso compuesta de una docena de héroes y heroínas sacados de la historia o de la ficción, o de ambas. El segundo modo, dice, consiste en describirse a sí mismos estando en una relación inmediata con una realidad no humana. Esta relación es inmediata en el sentido de que no procede de una relación entre aquella realidad no humana y la tribu, la nación o la imaginada pandilla de camaradas de los que llevan a cabo la descripción. Diré que las historias del primer tipo son muestra del deseo de solidaridad y que las historias del segundo tipo son muestra del deseo de objetividad, en la medida en que alguien busca solidaridad, no se pregunta por la relación entre las prácticas de la comunidad elegida y algo fuera de esa comunidad. En la medida en que alguien busca objetividad, se distancia de las personas reales de su entorno, no porque se vea a sí mismo como miembro de algún otro grupo, real o imaginario, sino porque se ve unido a algo que puede ser descrito sin referencia a unos seres humanos concretos. Esto está tomado de su libro Objetividad, páginas 21 a 23. En esta última parte que he leído de Rorty, pues él, claro, no quiere una objetividad que esté desvinculada totalmente de las personas concretas. Y en ese sentido así lo manifiesta de forma muy clara. Por otra parte, también cuando habla de la realidad no humana, pues se está refiriendo pues a lo divino, a la vida supuesta después de la muerte, en la que él no cree porque es un pensador ateo, y realmente pues al final de lo que se trata es buscar conocimientos que hagan más felices a las personas, que hagan que experimenten su vida de manera más profunda, más intensa y más extensa, en cierto sentido también. Y al final la ciencia tiene que servir para ayudar a los seres humanos a vivir mejor, a ser solidarios, a ayudarse unos a otros mutuamente, etc. Por tanto, todo lo que esté en esa línea pues será positivo y sería la expresión del neopragmatismo rortiano. Hay otros textos también muy interesantes del propio Rorty, por ejemplo, en uno de ellos es un trabajo que está recogido en los volúmenes de los papeles filosóficos del año 1991, donde Rorty traza las líneas básicas del antirrepresentacionismo o antirrepresentacionalismo. Y dice Rorty así: en 1900 lo contrario del realismo era todavía el idealismo, escribe Rorty. En nuestros días, lo contrario del realismo es llamado simplemente antirrealismo. Este término es, sin embargo, ambiguo. Es usado, por lo general, para referirse a la afirmación relativa a algunas oraciones particulares verdaderas de que no hay una cuestión de hecho a la que representen aquellas oraciones. Pero más recientemente ha sido usado para referirse a la afirmación de que un espacio no lingüístico no representa ningún espacio no lingüístico. En el primer sentido, apunta a un enfrentamiento con la comunidad de los representacionalistas, esos filósofos que encuentran útil pensar que la mente o el lenguaje contienen representaciones de la realidad. En el último sentido está referido al antirrepresentacionalismo, al intento de evitar la cuestión del realismo negando que la noción de representación o la de hecho de la cuestión jueguen algún papel útil en filosofía. Considero que estas son posiciones, tanto el representacionalismo como el antirrepresentacionalismo, que no son excluyentes. Depende un poco de la interpretación que se dé a los términos filosóficos. Pero por otra parte, yo creo que sí hay un cierto representacionismo que es evidente, porque el lenguaje representa las cosas de la realidad, representa lo concreto, y en ese sentido yo creo que es incuestionable. Otra cuestión es, como también señala el propio Rorty, sí diríamos que lo que se representa con el pensamiento determina la realidad. No, porque tenemos la capacidad crítica de atender a esas representaciones y luego actuar de la forma que nosotros mismos deseemos o consideremos. En ese sentido, pues se puede decir que somos capaces de superar ese representacionalismo con una especie de antirrepresentacionalismo que tenga en cuenta las representaciones, aunque considere que no son determinantes para nuestras conductas, para nuestras decisiones, para nuestros pensamientos,
para nuestras creaciones, etc. Y en ese sentido, pues realmente se podría también entender o comprender. Hay más textos muy interesantes en relación, por ejemplo, de Rorty, con la imposibilidad de compaginar teóricamente la filosofía con la indagación moral y política. Realmente, y dice al respecto Rorty lo siguiente: autores como Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Proust, Heidegger y Nabokov nos sirven como ejemplos e ilustraciones de que la perfección privada, una vida que se crea a sí misma autónoma, puede ser. Autores como Marx, Mill, Debye, Habermas y Rawls, más que ejemplos, son conciudadanos. Están comprometidos en una causa compartida, social, la causa de hacer de nuestras instituciones o a nuestras instituciones y a nuestras prácticas más justas y menos crueles. Esto, en principio, siempre es posible, a mi juicio, y es algo positivo, porque él también está en esa línea de pensamiento de buscar pues, más justicia social, menos crueldad o la desaparición de la crueldad en el mundo, en las relaciones humanas, y es una tarea realmente enorme, inmensa, pero diríamos que se puede llevar a cabo. En cualquier caso, hay una serie de dificultades, de problemas, pero no considero que sea algo realmente imposible. También al respecto dice alguna cosa más el propio Rorty, y la voy a leer un fragmento más para comentarlo. Dice Rorty: no hay modo alguno de que la filosofía o cualquier otra disciplina teórica nos permite hacer eso. Se refiere pues a la perfección privada, a la solidaridad humana de una manera absoluta, la autocreación absoluta, etc. Y bueno, es su planteamiento, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, creo que sí se puede intentar la autocreación, la solidaridad humana, hasta donde se pueda, etc. Y sigue escribiendo Rorty: lo más que podríamos hacer para unir estas dos indagaciones sería considerar el objetivo de una sociedad justa y libre al permitir que sus ciudadanos sean tan privativos, irracionalistas y esteticistas durante tanto tiempo como quieran, siempre que lo hagan oportunamente, sin perjudicar a los demás y sin utilizar recursos que necesitan los menos favorecidos. O sea, lo que viene a plantear Rorty claramente es que los ciudadanos podrían ser irracionales, podrían ser muy egoístas, siempre que con esa irracionalidad y ese excesivo egoísmo no perjudiquen a los demás. Eso es algo difícilmente lograble desde una perspectiva realista y racional, pero él lo plantea como una posibilidad también, que hay que pues, analizar, por supuesto. En este sentido, también hay otro texto muy interesante de Rorty, como todos los que le ha escrito, y que dice así. Y con este texto voy a terminar esta aproximación a la filosofía de Rorty. El texto trata de la contingencia de la filosofía como ejercicio ironista de oposición al sentido común y a la metafísica. Y dice así, voy a leer solamente un párrafo. Todos los seres humanos llevan consigo de acá para allá un conjunto de palabras que emplean para justificar sus acciones, sus creencias y sus vidas. Son las palabras en las que formulamos alabanzas para nuestros amigos, desprecio para nuestros enemigos, nuestros proyectos a largo plazo, nuestras dudas más íntimas acerca de nosotros mismos y nuestras más altas esperanzas. Son las palabras en las que contamos, unas veces prospectivamente y otras retrospectivamente, la historia de nuestras vidas. Llamaré a esas palabras el vocabulario final de una persona. Realmente tiene razón, pero diríamos que también esto implica pues, una actividad analítica por parte de Rorty en relación con estas cuestiones, que supone una conexión de la filosofía de Rorty o del rortismo también con los planteamientos analíticos de la obra de Davison. Y en ese sentido también él está apoyando los planteamientos ironistas o el planteamiento ironista de cualquier persona, y pone varias condiciones para este desarrollo del ironismo, de la actitud ironista. Y dice Rorty: definiré como ironista a todo aquel que cumpla,
o a todo el que cumpla 3 condiciones. Primero, tiene dudas radicales y continuas acerca del vocabulario final que usa porque ha quedado impresionado por otros vocabularios tenidos como finales por la gente o los libros con que ella se ha topado. 2. Se da cuenta que los argumentos expresados en su actual vocabulario no pueden ni reforzar ni disolver aquellas dudas. Y 3. Al filosofar sobre su situación, no cree que su vocabulario esté más cerca que otros de la realidad, ni que esté en contacto, podríamos decir, con algo que no sea ella misma. Los ironistas, que se inclinan a filosofar, ven que la elección entre vocabularios no se hace en el interior de un metavocabulario neutral y universal, ni como intento de lograr salir desde las apariencias pasadas a lo real, sino simplemente confrontando lo nuevo con lo antiguo. En definitiva, es una actitud muy crítica, muy analítica, y para Rorty lo opuesto a la ironía es el sentido común, aunque él no rechaza el sentido común, lógicamente, pero a nivel de pensamientos, de reflexiones, de creencias, considera que esta actitud extremadamente crítica es positiva para las personas y es positiva en general en el desarrollo de la filosofía. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.